Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, ¿Todo profe, bien? Buenas ¿cómo tardes. va? Bien. Buenas tardes, profesora. Bien, acá estamos. Por el fin de largo, cuesta un poco. Bueno, ahí voy empezando. Siempre espero un ratito porque si no, después me la paso poniendo permitir. Ya somos casi 70. Bueno, ahí le mandé a Susana, no sé si ya les llegó a todos, un documento que son las normas APA, que es lo que vamos a hablar hoy un poquito antes de seguir preguntándoles si ya pensaron algún tema o bueno, vieron algo de eso. Porque bueno, como todo trabajo formal que se presenta en una universidad, en la facultad, hay algunas cuestiones más técnicas que tienen que ver con la propia confección de, en este caso, el TIF, trabajo integrador final, que se tienen que cumplir. Y estas normas APA son como unas normas, les diría como casi internacionales o convencionales, o sea, es una convención donde a partir de distintas ediciones, la última es la séptima, que es la que les mandé yo, más o menos se acuerdan determinadas normas, no es que necesariamente tengan que utilizarse, pero es lo más recomendable. Ya sea para la entrega de una tesis, una tesina, un TIF, algún artículo del tema que sea, en revistas jurídicas, médicas, etcétera. Eh, Son como los parámetros base o básicos para que el documento cuente con una formalidad eh, y, digamos, con el efecto de que también se estandarice un poco la información para ayudar al lector en las diferentes, digamos, temáticas que se traten, bueno, más o menos hay un mismo orden. No hay que cumplirlo a rajatabla. Ahora vamos a ver, por ejemplo, maneras de citar, cuando tengan que citar, por ejemplo, en el marco teórico los autores. Hay distintas maneras. Yo, por ejemplo, en particular cuando escribo, no cito exactamente como lo dicen las normas APA, porque no me gusta. Eh, te da varias maneras, o sea, varias opciones. Eh, pero bueno, es para que lo tengan como guía. Por supuesto, primero cumplimentando con esos 8 o 9 puntos que veíamos la otra vez en el reglamento TIF, pero dentro de esos 8 o 9 puntos que necesariamente va a tener su trabajo, bueno, ir cumpliendo con algunos de los puntos que les voy a ir marcando hoy. Eh, bueno, obviamente son las normas APA en español, lógicamente. Eh, lo que les decía, siempre se recomienda utilizar la última edición porque es la más actualizada. Eh, en relación, por ejemplo, al número de letra, qué tipo de letra, eso, bueno, lo dice en este caso, en nuestro caso, lo dice específicamente el reglamento de TIF, que si no me equivoco era 1,5 Times New Roman y 1,5 interlineado. Acá por ahí te da otras opciones, pero bueno, en ese caso ustedes siempre responden a el reglamento que tienen. De todas maneras, coincide. Si ven en la primera, en donde está la introducción, que es en la página 5, que hay un cuadrito celeste, y está la diferenciación entre la sexta y la séptima edición, van a ver que, por ejemplo, en la sexta solamente permitía o recomendaba Times New Roman 12 puntos, en la séptima edición ya es como que, bueno, se va como ampliando el espectro, también porque van apareciendo siempre nuevas cuestiones. Pero bueno, lo que les decía, en este caso ya lo tenemos determinado por nuestro reglamento. Eh, bueno, voy a ir a puntos importantes para no aburrirlos, porque hay cosas que no tienen mucha importancia. En la página 9 habla de los elementos de la portada. En este caso, el título, independientemente de que está en la portada, es importante porque ustedes van a elegir una temática.
Pero bueno, a esa temática y a esa problemática de la que veníamos hablando, le van a tener que poner un título que más o menos resuma en muy poquitas palabras sobre qué va a tratar su trabajo integrador final. En las normas APA dice, un título debe resumir la idea principal del manuscrito de manera simple, eso es muy importante, que sea simple, fácil, si es posible con algo de estilo. Debe ser una declaración concisa del tema principal y debe identificar las variables o cuestiones teóricas bajo investigación y la relación entre ellas. Debe ser totalmente explicativo por sí solo, o sea, se tiene que entender por el solo hecho de leerlo, con lo cual vamos a intentar no utilizar palabras difíciles o conceptos que por ahí no son conocidos por la media, digamos. Dice, aunque su función principal es informar a los lectores sobre el estudio, hay que tener en cuenta que el título va a ser utilizado en otros artículos. Ay, perdón. Eh, Así como será referencia en base de datos. Claro, porque ustedes piensen que el TIF, literalmente lo que ustedes presenten, por ejemplo, en la página de la facultad, queda como el registro de los TIF presentados y publicados. Con lo cual, el día de mañana, si alguien, que ahora también vamos a ver las palabras clave, quiere buscar algo relativo a la temática que ustedes propusieron y presentaron, les va a figurar porque está en internet. Entonces es importante que en ese título refleje la idea de lo que va a hablar su trabajo. Eh, bueno, acá te va dando como pistas, digamos, o claves para que sea un buen título. Primero, no tiene que ser largo. Porque si es largo, o sea, después tienen otras instancias como para ustedes ir explayándose acerca del tema que eligieron. Tienen el resumen, tienen la introducción, tienen un montón de espacio, bueno, en la descripción ni hablar que van a poder describir su problema barra trabajo en todo lo que quieran. El título no, tiene que ser dentro de todo lo más corto posible. Si tienen tres posibilidades, no sé por qué se ocurrió, bueno, la más corta. Siempre y cuando respete esto, ¿no? Que tenga que ver con la temática. Eh, Ay, perdone. Ahí va. Ahí está. Ven que dice, ¿cuál es el tamaño recomendado para el título de mi tesis? La longitud recomendada para un título debe ser aproximadamente 12 palabras. Es aproximado, o sea, a veces hay temáticas que necesariamente requieren de un título más largo, porque por ahí es muy complejo, y otras veces el tema en sí te permite por ahí que el título sea de 4 palabras nada más y es mucho mejor. Pero bueno, no importa, o sea, no es que tiene que ser 12 pero más o menos que no sea un choclo, porque si no, aparte después lo van a volver a repetir en el resumen, que es uno de los puntos que les exige el TIF. Eh, Bueno, esto no me... Ah, y les hago una aclaración. Todo esto se lo estoy diciendo para la entrega verdadera del TIF. Para la entrega de mi trabajo, por supuesto que no, esto yo quiero que... O sea, de hecho, se los mando para que les quede el documento para el día de mañana cuando lo tengan que armar. Lo van a tener que ir a revisar porque te lo olvidás. Estas cuestiones son muy técnicas. Entonces siempre hay que tenerlo en la mano para revisarlo antes de entregar. Eh, para mi trabajo no voy a exigir este tipo de tecnicismos, pero bueno, está bueno verlo porque también le da como otro nivel al trabajo. Este, bueno, esto de nota de autor no importa. Bueno, en la página 12 yo los voy diciendo para que me vayan siguiendo. ¿Ven? Ahí habla del resumen, por eso lo diferencio del título. Y dice, un resumen debe ser un texto breve, bien que ya es un texto, el título es una oración, digamos. El resumen ya va a ser un texto breve y claro sobre el contenido de tu artículo. Debe permitir a los lectores entender el contenido de un artículo rápidamente, por eso hablaba de la simpleza, y así como el título debe estar escrito de tal modo que personas puedan encontrarlo cuando busquen desde las bases de datos el asunto de tu texto. Y acá dice, es una de las partes más importantes de tu artículo. Es súper importante porque es lo primero que va, a ver, en esta instancia de TIF, obviamente que el tribunal y las personas que los corrigen van a leer todo, pero
cuando uno, qué sé yo, busca algo en internet, siempre el resumen es digamos, las tres o cuatro, los tres o cuatro primeros renglones que lees, si ya no te atrapa eso, es como que no seguís leyendo el artículo. Entonces es importante volcar en esos, es uno o dos párrafos como mucho, para mí más de dos párrafos no, eh, en donde, bueno, resumís la idea de tu trabajo. Un poco más explayado que el título, pero menos que la descripción. Es como un medio. Eh, bueno, ven, como características ponen que sea preciso, que no sea evaluativo, o sea, ustedes después van a tener la instancia de conclusión que va a ser el final de su trabajo. Ahí ustedes van a evaluar, con eso se refiere a no evaluativo. Eh, pero todavía estamos como describiendo, como mostrando de qué vamos a hablar, con lo cual no tiene que haber ningún juicio de valor propio todavía. Ves que dice informe en vez de evaluar. No debes hacer comentarios sobre lo que está en el cuerpo del manuscrito, concéntrate en informar. Bueno, después de preciso, lo leo, pero bueno, es bastante. Perdón, que sigue entrando gente y. Ahí va. Dice, asegúrese de que el resumen refleje el propósito y el contenido del manuscrito. No incluya ninguna información que no aparezca en el cuerpo de tu manuscrito. Si el estudio amplía o replica alguna investigación previa, anótela en el resumen y cita el nombre del autor y el año del texto correspondiente. Eso no les va a pasar, no es necesario que lo pongan. Ese punto sí es importante de la precisión, que si ustedes en el título, o sea, en el título quizás no porque es más cortito, pero en el resumen hablan sobre un concepto, sobre un tema, sobre una palabra clave, necesariamente ese tema o palabra clave debe estar desarrollado en el trabajo. No puede haber una idea introducida en el resumen que después no se explayen en su trabajo. Bueno, coherente y legible, lógicamente, tiene que ver con que sea preciso y conciso. Esto que dice, utilice la voz activa en vez de la voz pasiva, después lo vamos a ver bien, se nota mucho más en las cuestiones de género esto, y es importante, lo vamos a ver en una clase más adelante. Eh, y ahí te pone, por ejemplo, investigado en vez de una investigación de. Los autores presentaron los resultados en vez de los resultados fueron presentados por. O sea, la voz pasiva es cuando, o sea, es el último ejemplo, los resultados fueron presentados por. La diferencia es en qué, o sea, en lo primero que pongas siempre está como el foco más importante. Entonces, si vos querés hacer hincapié en la investigación, está mal que pongas que los resultados fueron presentados por, porque querés hacer foco en lo contrario. Entonces lo pones como voz activa, en primer lugar. Pero bueno, no se preocupen porque eso después lo vamos a ver más en profundidad. Conciso, insisto, tiene que ser breve, no más para mí, no más de dos párrafos cortitos si son dos párrafos, tienen que ser tres renglones cada uno, si no puede ser un párrafo de cuatro renglones, pero no mucho más. A menos que lo amerite el tema, puede haber una excepción. Que sea lo más informativo posible, con los puntos más importantes. Esto es clave, no desperdiciar espacio repitiendo el título. O sea, además de que es reiterativo y te quita espacio para poder decir algo más interesante, no se permiten repetir las mismas palabras en título y resumen. A lo sumo, sinónimos. Si es muy necesario, encontrar algún sinónimo, más no la misma palabra. Eh, son pavadas, pero bueno, hacen al estilo y a que presenten un buen trabajo. Eh, bueno. Bien, acá el límite de palabras en el resumen, yo por eso para mí es más claro al decirlo en dos parrafitos. Después cuando lo escriben en Word, que en Word abajo les aparecen cuántas palabras van escribiendo, cuántas letras y todo eso, acá te dice que no debería variar entre 150 a 250 palabras. Eso más o menos deben ser dos parrafitos, como digo yo. A lo sumo, insisto, tres si es necesario. Bueno, y ahora viene también que esto yo lo uso bastante, a mí me ordena y me gusta cuando voy a leer un artículo que esté
que son las palabras clave, que literalmente o sea, en nuestro trabajo en el TIF no lo exige como un punto, pero puede formar parte de la parte del resumen. Para mí está bueno, eh, es explicativo para la persona que lo lee, como que fácilmente, es literalmente poner palabras clave, dos puntos, y poner tus palabras clave, que son las palabras más importantes de tu trabajo. Para el que recién empieza a leer un artículo, un trabajo, una tesis, sea, de alguien, vos lees esas cuatro o cinco palabras y ya más o menos tenés un pantallazo de, ah, bueno, esta persona va a hablar sobre esto. Y también los ordena a ustedes como autores, porque saben que, así como les dije, no pueden no hablar de una palabra o un concepto que introdujeron en el título o en el resumen, lo mismo. Esas tres, cuatro, cinco palabras clave de su trabajo tienen que estar necesariamente desarrolladas en el trabajo. Por ejemplo, invento. Cuando hablábamos en la clase pasada, alguno hablaba de, bueno, la reinserción social o la problemática de cómo los internos, cuando van a ser externados, hay problemáticas en la inserción laboral. Bueno, ahí, por ejemplo, sería reinserción social, perdón. Eh, Podría ser reinserción social, reinserción laboral. Bueno, qué sé yo, por ejemplo, que alguno de ustedes vaya por el lado de, no sé, la implementación de talleres o alguna otra posibilidad, pueden ser talleres laborales, o sea, son como ejes que los van a ir guiando a ustedes como autores barra escritores y a nosotros como lectores de por dónde va a ir el trabajo. Para mí está bueno incluirlo. Puede ir, o sea, puede estar primero las palabras claves y después el resumen. Entonces es como que vas de menos a más, vas el título, las palabras clave, el resumen y ya después la descripción, ahí pueden hablar todo lo que quieran. Eh, bueno, acá después ya en la página 14 ven que, por ejemplo, en las normas APA, no, esto no lo sigan el TIF, pero más o menos es parecido. Introducción, método, resultados, discusión. Bueno, son puntos que son generales. De hecho, el reglamento TIF está, digamos, sustentado sobre esto. Son más puntos para, digamos, facilitarles a ustedes la tarea de realización del trabajo. Eh, pero, digamos, la base es esta. Después lo que les decía, las referencias y las citas, que no es lo mismo. Vieron que a veces cuando leen un artículo o está la cita del autor dentro del texto, en una nota al pie, o a veces hay bibliografía en la última hoja del artículo, donde solamente están en el cuerpo del texto los numeritos de referencia y en la última hoja de bibliografía el numerito de referencia con el autor, el año, la obra, etcétera, etcétera. Acá las normas APA te dan bastantes posibilidades para citar, para que ir directamente a citas. Ahora está. A mí no me gusta mucho, en la 34 están las citas. Yo soy medio rebelde con eso, no me gusta mucho cómo te hace citar las normas APA, que a ustedes les va a pasar lo que les digo. O sea, les va a pasar sí o sí en marco teórico, porque van a citar a uno, dos, tres autores, necesariamente porque lo exige el TIF. Pero qué sé yo, capaz que también en la descripción incluyen un autor, en el medio de la descripción incluyen un autor por determinado concepto, entonces lo tienen que citar. O sea, esto es súper importante porque si ustedes no citan algo que estrictamente lo copian tal cual de una obra, de un libro, de un artículo, es plagio. Y, o sea, les bochan el TIF, literalmente. Entonces, sí o sí, cualquier cosa, ya sea que lo saquen de una página de internet, de un artículo web, de un libro literalmente de un autor, de un libro digital, cualquier cosa que no corresponda a su autoría, o sea, cualquier cosa que no sea que ustedes escriben de su propia cabeza, tiene que necesariamente estar citado.
porque si no es plagio y puede ser motivo de desaprobar. A veces pasa que es, ¿cómo se llama? Digamos, uno no se da cuenta, por ahí no está, o sea, involuntario. Pero bueno, hay que estar atentos a eso. Eh, ven acá, es lo primero que te dice. Cada vez que utilices ideas de otros autores, deberás dar crédito a estas ideas. El acto de acreditar estas palabras es conocido como citas. Entonces, citar algo significa dar crédito a una idea, pensamiento o frase. Lo que les digo, hay distintas maneras. Por ejemplo, van escribiendo, entre comillas, en un párrafo que corresponde a otro autor, pueden, o sea, una vez que cierran comillas, punto, pueden abrir paréntesis y poner ahí, bueno, ahora les voy a decir autor, obra, año, digamos, en el mismo momento que van escribiendo. Primera opción. Segunda opción, ponen una referencia y nota al pie. O sea, en la misma hoja, nota al pie, va la obra, el autor. Tercera opción, lo que les decía, numerito, y al final de la última hoja, bibliografía, y ahí citan los datos del autor, de la obra, etc. A mí la que más me gusta, para mí la más cómoda, sobre todo de leer, o sea, cuando soy lectora de algo, es la referencia de numerito en el párrafo y en la misma hoja del autor, porque ya lo mirás en el momento. Si no, te tenés que ir a la hoja de atrás. Y si lo pones entre paréntesis, a veces es como que te interrumpe mucho tu texto. Si pones la obra, el autor, el año, la página, es como que... y aparte, si te quita espacio. Si van a citar un par de autores, te quita espacio. A veces puede ser una táctica, si vienen cortos de escritura, conviene ponerlo como parte del texto, eso son estrategias que están bien. Pero bueno, para mí lo más práctico es ponerlo nota al pie. Acá dice, ¿qué sistema de cita utiliza las normas APA? Lo que les digo, yo acá me hago la rebelde y no lo uso así porque no me gusta, pero las normas APA permite que pongan el nombre y apellido del autor y el año de la obra, que vendría a ser la edición. Porque puede tener varias ediciones y ustedes eligieron no la última, puede ser la quinta, etcétera, etcétera, entonces tiene que decir el año. Ven que hay un ejemplo, dice cita APA, Méndez Paz 2009, o referencia bibliográfica, que significa que es cuando vas a la última hoja, que ven que ahí ya le agrega más información. Además del nombre y del año, le agrega el título y de dónde proviene. Yo, para mí esto queda corto. Yo cuando cito el nombre del autor, la obra del autor, obviamente, la editorial, para mí es importante, el año de edición eh, y la página o las páginas. Para mí eso como mínimo. Eh, y lo que digo en la misma hoja, pero como quieran. Son posibilidades, son estilos, pero importantísimo que citen, por favor. Cuando es de otro, citen. Eh, y después les iba a decir lo mismo, por ejemplo, si citan lo que sea, algún autor, algún referente que lo sacan de una página de internet, citan la URL, digamos. Incluso eh, lo pueden poner, vieron que está la opción en Word, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que directamente cliqueas y te lleva al sitio web. Eh, pues por lo general, igual no, pero por lo general ya se usa más, incluso hasta libros digitales, es más fácil por ahí citar así si alguien quiere ahondar en ese tema, porque en realidad también la cita sirve para eso. Uno saca una parte de una obra porque le parece que es importante para su trabajo. Si un lector quiere explayarse sobre ese tema, bueno, sabe que tiene esa obra y si encima le facilitas el acceso directo, está bueno. Aparte, lo que les digo, estos ítems es como para elevar el nivel del trabajo, que por supuesto que siempre, digamos, como primera impresión para aquel que lo va a corregir, está bueno. Y no nos cuesta nada, uno que ya está, digamos, conectado con la tecnología y eso está bueno. Eh,
Bueno, esto no los quiero confundir tanto. Con eso de las citas, para el TIF, está, insisto, para el trabajo que me tienen que entregar a mí, con que me citen lo que les dije, autor, obra, año, editorial y página, si es un libro así como convencional. Si no me mandan la URL y no les voy a pedir específicamente que en el ítem de marco teórico o sea, se explayen sobre lo que van a poner, pero sí una, dos o tres obras que tengan relación con su tema. Bien, referencias no. A ver. Bueno, con eso, insisto, guárdenselo esto porque después se van a olvidar de esto que estoy diciendo yo acá. Eh, pero al momento de hacer el TIF, ténganlo en cuenta porque es importante la formalidad del TIF. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Ok, bueno, a ver, lo que les decía, guárdense esto porque les va a servir. ¿Alguna pregunta, duda que les haya quedado de esto? Es bastante técnico, o sea, es aburrido, la verdad, pero bueno, se los tenía que dar porque, primero para que lo tengan y después porque, o sea, es realmente necesario. Es aburrido, pero es necesario. Pero bueno, ¿alguno le queda alguna No, duda? profe. Sí, Con respecto a la cita, para sí, ver si me quedó clara la idea. sí. Entonces, ponemos la cita, como dice acá, ¿cómo es? La Las norma normas ZAPA, que dice Méndez Paz, coma, el año. sí. Si Y quieren hacer eso, está bien. la referencia la ponemos al pie de la página o en el final No, es del uno u otro. trabajo. O sea, vos tenés que elegir, son ejemplos esos. Yo por eso les decía que me rebelo contra las normas APA de las citas y lo que hago es poner el numerito, por ejemplo, cito a quien sea, lo pongo con Word que te lo hace automáticamente, te va a poner el numerito uno y abajo, al pie de página, pongo el nombre del autor, la obra, el año, la editorial y la página. Yo hago eso, pero si quieres hacer lo que dice acá, que pone nombre y año, está bien y listo. O no pones nada en tu hoja y te vas directamente a la última hoja de tu TIF, bibliografía, y pones ahí nombre, autor, perdón, nombre del autor, obra y año. Acá no te exige mucho más. Para mí queda corto, no sé por qué lo redujeron tanto. Claro, Eh, eso sería en el reglamento, el reglamento TFI que nos pasaste último. claro, sí, sí, sí. eh, que dice, bueno, en el punto K la bibliografía, perdón. Claro, Eh, exacto, exacto. bueno, en este caso sería como indica acá, que dice, bueno, Méndez Paz 2009, y en la hoja final, Méndez Paz CL 2009, alternativas a la ineficacia sexual, de la pena y todo eso. Sí, o sea, podés hacer uno u otro. Perfecto. Si hacés los dos igual no pasa nada, porque como el apellido y el año es como algo muy escueto, no pasa nada. Pero sí, digamos, tranquilamente puedes hacer eso y cumplís vos me decís para cumplir con el punto de bibliografía del TIF. Claro, exacto. Sí, bueno, sí, sí. De todas maneras, no Es les... válido las dos cosas. Claro. O sea, lo importante es que no haya plagio. Eso es lo importante. Que no haya nada citado que sea de otra persona y que ustedes lo hayan puesto como si fuera de ustedes. Perfecto. La bibliografía sirve para esas dos cosas, para darle voz a quien realmente escribió algo o dijo algo, y lo que les decía, para ayudar a la persona que quiere inmiscuirse más en el tema a encontrar la obra. Pero es cierto, es verdad, yo no me acordaba que lo incluía como el último punto, creo que es bibliografía, con lo cual sí, ahí lo van a tener que repetir. Si lo pusieron en el cuerpo de su TIF, lo repiten en el acápite bibliografía al final. Así que gracias, Javier, porque no me acordaba de eso.
Bueno, ¿alguna pregunta más de esto? Por mi parte no. Bueno, igual después, cuando ustedes van a tener un... ay, esperen que entró alguien y... Ahí está, perdón. No, que ustedes van a tener un tutor. Después con el tutor estas cosas las van a ir viendo específicamente. Pero bueno, tienen que tener una idea más o menos para que cuando lo empiecen a armar tengan la estructura de cómo es. Bueno, ahora sí. ¿Alguno de los que no nos había contado alguna idea que se les haya ocurrido esta semana de trabajo o alguno que haya avanzado de quienes me comentaban la clase pasada sobre su problemática o si pudieron escribir, o sea, bajar la idea a escrito, el problema? ¿Alguien? ¿Quién se anima? Somos 75. Sí, buenas tardes, profesora. Sí, Yo voy a plantear como trabajo final para el próximo año sí, Gustavo, esta no lo que, entendí. sí, que una problemática que se está suscitando en el circuito universitario de La Plata, que es la concurrencia de los alumnos universitarios a la sede de la UNLP, por motivos de cuestiones de logística, por falta de recursos humanos. Es Ajá. el planteo que iba a presentar. O sea, la imposibilidad de que los internos se dirijan hacia la facultad Sí, físicamente. sí, sí. ¿Y qué es falta de móviles? Falta de móvil, falta de personal. Por Mal. ahí una de las alternativas como solución es llevar la facultad a las Ya. unidades, como ocurre en otras unidades penitenciarias o en otros complejos penitenciarios. Acá la problemática por ahí es la UNLP, pues ya está conformado, el convenio marco ya está firmado así. Mm. Y hay otros convenios con otras facultades que van los profesores o se dictan en forma virtual. Por ahí nosotros en la provincia tenemos, por lo menos en el circuito universitario del Plata, tenemos 1.200 alumnos que están estudiando diversas carreras. Y por ahí tienen 20 alumnos que rendir un mismo día y por ahí se imposibilita, eh, por cuestiones de logística o falta de recursos humanos. Y por ahí se habla con los profesores o con los representantes de la UNLP para que se puedan rendir en forma virtual. ¿Y qué recepción tienen desde la facultad, de la Y hay universidad? carreras que no permiten, pues ya está, ya tienen la formalidad de que tiene que concurrir sí o sí el alumno a rendir a la sede de la facultad. Y hay otras carreras a facultades que acceden con un pedido previo y bueno, por ahí se constituye en la sede de una unidad penal. Va el profesor y les toma la mesa de Ah, ok. examen. Pero no lo hacen virtual. No, no, no. No. Eh, y ¿a vos qué te parece que, o sea, qué sería lo mejor? ¿Que haya personal y móviles para que puedan ir? ¿Que la facultad se traslade entre comillas, no digo, pero que la facultad se traslade a las unidades o que se permita la virtualidad? ¿O qué escuchas vos en los pasillos que dicen ellos que preferirían? Y lo mejor es la virtualidad. En O época de sea, pandemia, esa modalidad tuvo buena aceptación y no hubo la problemática del traslado hacia la sede de la facultad. y con el tema técnico, ¿cómo hacían? O sea, con las computadoras, por ejemplo. No, eso está provisto ¿cómo es? por Por el la, convenio. por el, sí, por el convenio. O sea, pero que les proveen de una notebook No, o está una el centro compu. de estudiantes, en el centro de estudiantes ellos van y rinden. Ok. Tienen una cantidad de computadora, con cámara, con internet, y ahí pueden acceder a rendir. Y a cursar, porque rendir por ahí es un día solo, pero cursar por ahí una materia, Y cursando están yendo actualmente. ni ¿No? virtual, o sea, entonces que están estudiando derecho, o sea, porque es la única Están, que...
están estudiando Derecho y algunos están cursando bajo monitoreo electrónico, bajo supervisión electrónica. Claro. Sí. Y que van solos. Sí, sí, sí. O sea, pero con monitoreo solo a la universidad y están en la unidad, no están morigerados. No, no. Están en la unidad, Están en la bueno, unidad, salen con monitoreo y después vuelven a la unidad. monitoreo vuelve. Ok. Y vos decís que, por ejemplo, si se aplicara el régimen de virtualidad de cursada, ¿estarían los medios para que se pueda dar eso o no? Por la cantidad de computadoras, imagino, porque aparte también, no sé si son las mismas con las que se hacen las audiencias o es otro sector. No, en otro sector. Ah, Donde otro se sector. hace la audiencia es otro, de la parte de informática. Está bien, tienen otro, ok. Sí. O sea que hay un área de computadoras, digamos, destinada solo a la universidad. Claro, el centro de estudiantes de las De la, unidades, de la UNILP, de las distintas ok. carreras. Bueno, está buenísimo, porque lo puedes pensar y tenés varias líneas de acción. Por eso que te digo, porque, digamos, para que se efectivice el derecho a la educación, tenés digamos, varias posibilidades. Por eso te preguntaba para vos cuál era la mejor. Yo entiendo que para rendir, o sea, no sé cuál sería la negativa de un profesor a rendir virtualmente. O sea, si hemos rendido en la pandemia eh, todos por Zoom. No sabía que no, el convenio lo impide formalmente. El convenio marco está firmado que tiene que concurrir el alumno a la sede de la facultad y encargarse, bueno, el servicio del traslado. Por ahí, ¿De qué fecha es ese convenio? de abril de este año. Ah, es nuevo, Sí, sí. cambió eso. Mira, me dejaste helada porque me parece extraño que se pongan tan estrictos con eso. eh, Cuando facilite, o sea, se caga un problema a la facultad, porque lo podría simplificar con exámenes virtuales y... Pero bueno, nada, insisto, para tu trabajo está bueno porque lo puedes plantear. ¿Vos tenés el convenio? Sí, sí, tengo convenio. Ah, Sí. ok. Bueno, eh, está Creo que la bien. problemática de no hacerlo virtual es el tema de los profesores, los docentes, que no cobrarían el porcentaje o el 100% al no ir los alumnos a la sede de la facultad. Es lo que me dijeron, algo así. Bueno, pero eh, digo, con la cantidad de alumnos, digamos, la libertad no, no hace la diferencia. Por eso me llama la atención. Después voy a preguntar en la facu, porque me llama la atención. Pero bueno, no importa. Por ejemplo, me viene bien tu tema para diferenciar esto que yo le decía de título, resumen y descripción. Porque en el título, por lo menos lo que a mí se me viene a la cabeza, eh, perdón, es que yo en el título pondría, por ejemplo, no sé, las dificultades del acceso a la educación en contextos de encierro. ¿Ven que es algo como muy eh, conciso y preciso, como decía acá las normas APA? A menos que, por ejemplo, vos lo quieras acotar a una unidad en particular, pones en el contexto de encierro de la unidad tanto. Si lo querés hablar más en general o en el marco o en relación a la UNLP. Claro. Porque podría, o sea, podría no estar lo de la UNLP en el título. Ya, por ejemplo, poniendo eso que te digo, dificultades en relación al acceso a la educación en los contextos de encierro, tranquilamente podría ser tu título. En la descripción, ahí sí vos ya le tendrías, perdón, en la descripción no, en el resumen, ahí sí vos ya explicarías un poquito que en el contexto de las unidades de la Ciudad de La Plata, en vinculación eh, con la Universidad Nacional de La Plata, y en el marco del último convenio firmado en abril del 2025, se dificultó el acceso de los internos a la facultad, eh,
por ausencia, o no, ausencia no, porque no es que no hay, problemáticas de traslado, por problemáticas técnicas, bueno, lo que vos veas. Pero ven que ya ahí en el resumen le agregamos que es en la UNLP, que es en el rango de La Plata, que es en el rango, digamos, de las unidades carcelarias de La Plata, o en la tal número, con la Universidad de La Plata, en el marco del convenio de abril de este año. Le vamos agregando información. Y, por ejemplo, palabras clave serían derecho a la educación, o sea, palabras pueden ser también conceptos clave. Puede ser derecho a la educación, eh, eh, pueden ser también como instituciones, UNLP, contextos de encierro, bueno, y después depende de para qué lado salgas vos con la línea de acción. Virtualidad, puede ser, si vas a, por ejemplo, ahondar en el tema de que cómo facilitaría el hecho de que se pueda rendir virtual, que se pueda cursar virtual, si te vas a enfocar en eso, virtualidad puede ser una palabra clave, digamos. Por eso le decía que son esas palabras que sí o sí después van a tener que estar desarrolladas en la descripción. Y tenés un montón para hablar, o sea, está bueno, está buenísimo. También va a estar bueno. Lo que Sí, comprende el circuito universitario de La Plata son varias unidades. Tenemos los complejos de Florencio Varela, que son varias, Magdalena, La Plata, Olmos, ok, y hay 1.200 alumnos universitarios. perfecto. Con el O sea, primario, vos, secundario, terciario no tenemos problema, porque hay un contexto de encierro. no, claro, sí. Es con la carrera de grado. Perfecto, entonces vos lo harías no de una unidad, sino de todas esas unidades que conforman estas 1.200 personas que están inscritas en la facultad. Sí, sí. Bueno, perfecto. Eso lo pones en el resumen. Bueno, O sea, perfecto, gracias. siempre que acoten su problema, porque si no hablaríamos de la educación en el mundo, no, lo acotamos a un grupito acá en La Plata, ese acotar tiene que estar en el resumen. Pero bueno, se entendió la diferencia entre título, palabras clave, resumen. Ya en la descripción sí, están muchos más libres, digamos, para explayarse. Pero respeten eso. Bueno, ¿alguno más? Está buenísimo, Gustavo, anda por ahí. Tratá de lo que te dije hoy y pensarlo escribiéndolo. Listo, gracias. Sí. ¿Alguien más con algún tema? ¿O que haya avanzado? ¿O que haya hablado con alguien? Por ahora los temas que vienen planteando están buenísimos. Eh, Profe, sí, yo había pensado, pero no sé bien cómo encararlo, en realidad. a ver, Lo que sería el impacto del trabajo penitenciario, cómo impacta en la vida familiar de la gente. ok. Relacionado más al tema de los traslados, de que a mayor jerarquía, más responsabilidad y eso más demanda laboral. En que la realidad es que muy pocas familias que arrancan, o sea, que no son los dos del servicio, de la órbita del servicio, terminan sosteniendo a la familia. Ok, o sea, desde el lado de ustedes me está planteando, desde el servicio penitenciario. Y No sí, desde todo desde el lado del personal. el personal, exacto. Claro, desde como la carga horaria, debido a que aumentaron las licencias, las carpetas médicas, que se sobrecarga el personal que trabaja y eso genera más demanda laboral, bueno, genera un aislamiento a nivel familiar, social. Ok, entonces sería la sobrecarga o sea, el impacto en el ámbito familiar de los trabajadores del SPB, Sí, el impacto de la sobrecarga de trabajo en las familias de los trabajadores del SPB. Eso sería. sí, sí, cómo impacta el trabajo nuestro en nuestras familias, una cosa así. Lo Bueno. estoy empezando a pensar ahora, o sea, no sé si eso es lo que Ah, voy a mantener. no, no, está bien, está bueno. Sí, es parecido a lo que hablamos otro día, no sé si, no me acuerdo el nombre, no tengo anotado acá. Hola, profe.
Hola Susana, ¿cómo estás? Mi delegada, pobre, que la vuelvo loca. Y es más, no, no hay problema. De Es más o Susana menos lo creo que que estábamos hablaba. hablando, sí, Ah, que quería presentar, pero más que nada quería verlo desde la perspectiva de la salud mental. claro. O sea, son dos, bueno, fíjense que está bueno porque son dos temas que se tocan, pero cada una lo va a abordar de maneras súper diferentes. Eh, así que eso, Obviamente, eso después cada cual tiene su impronta, su mirada. no, y eh, aparte lo están mirando desde ángulos diferentes. Julieta está viendo cómo impacta en su familia o en la familia de todos y cada uno de ustedes esta sobrecarga laboral. eh, y vos lo estás enfocando más desde una mirada interna del servicio. Como diciendo, o sea, en tu descripción, Susana, vos vas a informar, digamos. ¿Estamos o no estamos locos? Claro, sí, estamos, igual estamos todos locos, pero bueno, es el mal de hoy en día, pero es cierto que, bueno, lo que yo le decía, me parece que se ve reflejado en todas las instituciones. Eh, entiendo que cuanto más duras son las problemáticas y cuando uno está más cerca de esas problemáticas duras, que son ustedes, o están caminando los pasillos, entiendo que el impacto es mayor. O sea, una carpeta psiquiátrica del SPB no es lo mismo que una en el Poder Judicial o que una en el Ministerio de Trabajo, no sé. Eh, no por restarle importancia, pero bueno, el impacto es distinto, digamos, los contextos son diferentes, no vamos a negar. Pero no, a lo que iba es que vos lo vas a tratar, Susana, desde una óptica más interna, eh, y que, o sea, en tu descripción o en tu diagnóstico, vos vas a decir, y empecé a ver que, a diferencia de otros años, no sé si tienen estadísticas, ponele que tengan estadísticas de carpetas entre 2025 y 2024, ponele. Bueno, que a diferencia del 2024 o años anteriores, en el año 2025 este, aumentó considerablemente la cantidad de personas con problemas de salud mental y por ende el otorgamiento de carpetas y el efecto que causa eso en no solo la unidad, sino en los demás compañeros, porque como decía Julieta, te sobrecarga de trabajo o de horas. Supongo que no deben suplantar a cada persona que se pide carpeta, porque no debe haber presupuesto, entiendo, no sé, corríjanme. Este, bueno, eso, vos lo vas a enfocar desde ese lado y Julieta lo va a enfocar desde el lado de qué impacto tiene eso en la vida personal de ustedes. Entonces, van a ser, o sea, dentro de la misma temática, dos trabajos totalmente diferentes. Posiblemente, Julieta, tu trabajo sea un poco más como vinculado a lo sociológico, si se quiere. Eh, o no sé, pienso por ahí, no sé cuál es esta materia en que ustedes dan vulnerabilidades, no sé cómo es el título de la materia exacta, no sé qué dan ahí, o no sé si hay una materia que trate tipo esto de, bueno, qué pasa con aquellos que están a disposición de los internos y de los privados de la libertad y con sus familias, pues de los internos y de la familia de los internos, de eh, las idas, las llevadas, de eso se habla, pero a veces poco foco se hace en lo que pasa con ustedes. Me acuerdo de la pandemia también se hablaba mucho de eso. De que era todo, ay, los internos, los privados de la libertad, bueno, sí, el penitenciario que entra y sale, pero no sé si hay alguna materia donde tocan eso, tocaron, o, No, sí, la mayoría de las materias que venimos dando a ver, siempre está relacionado desde la perspectiva de las personas privadas de la libertad. claro, Vulnerabilidad dimos, yo sí, en primer año dimos vulnerabilidad, pero era todo en contexto de encierro, de las familias que vienen, claro, de la pobreza. Lo que tiene que ver con el personal penitenciario dentro de la licenciatura no está tocado, salvo en gestión y liderazgo que estamos dando este cuatrimestre. Después tuvimos derecho administrativo que tenía que ver con la legislación y en un puntito muy pequeño tocamos lo que es la ley de personal.
o cómo presentar un recurso, pero del personal, de las condiciones laborales del personal o de la salud mental del personal no se habla, Claro. por lo que yo recuerde. Bueno, igual, o sea, independientemente de que no lo hayan visto, digamos, en la carrera, el tema lo pueden utilizar, lo pueden elegir. Claro, yo lo voy a agarrar desde el lado de la gestión y liderazgo, suponte. Claro, sí, O perfecto. sea, mi fundamento va a ser esa materia, en base a esa materia voy a salir con lo que es la salud mental o el estrés laboral de las personas que trabajamos, ¿no? Que trabajan en Dentro el de esta servicio. institución. Perfecto. No, yo les preguntaba porque por ahí para, no sé, tener una referencia por ahí, si han dado algún autor, algo, pero bueno. Yo igual con eso los puedo ayudar si me dicen, che, mira, quiero este tema, pero estoy re perdido porque yo con eso les puedo dar una mano. Pero si están cursando alguna materia o si cursaron del año pasado y quieren revisar para ver qué temas dieron, por ahí los que todavía no tienen tema, para sacar alguna idea o para usar algún autor, digo, en el buen sentido, no citar algún autor o relacionar su tema con algún autor que hayan visto, eso repásenlo y fíjense. Prendeme un segundo porque se me acaba la batería y tengo el cargador en otro lugar, ya vengo, ¿eh? Listo, ahí está, perdón. Lo tenía en el cuarto y estaba con 5 baterías. Bueno, ¿alguno más? A ver. Si se anima, un valiente. ¿No? ¿Qué les cuesta? ¿Qué les está costando? ¿Identificar la idea o sea, díganme cómo los puedo ayudar, a ver. Si necesitan que por ahí les proponga yo ideas, eh, que les cuente, no sé, ideas de chicos del curso pasado, eh, los que todavía por ahí no hablan, más allá de que es horrible hablar así por estos medios, eh, pero digo, en qué se encuentran como trabados? Más allá de que recién empezamos, pero en todo. Bueno, a ver, ¿quieren que puedo yo buscarles que les tenía preparado para... A mí, por ejemplo, profe, ¿sabés qué Sí, me costó? a ver, Encarar sí, que la clase pasada más o menos se me aclaró. El objetivo. Viste sí, que vos tenés el objetivo principal y el objetivo, no me acuerdo si es el nombre exacto. sí, Y voy secundario. manejando y no puedo agarrar Específico, Susi. el específico. Bueno, me cuesta encontrar eso, cómo diferenciar el objetivo general del objetivo específico. Mirá, Yo, te lo, yo ya hice, sí, te lo respondo con el ejemplo de Gustavo, creo que era de la educación. Por ejemplo, el objetivo principal, la lógica es más o menos parecida a la diferencia entre título y resumen. El objetivo principal, vos vas a plasmar tu idea principal. Por ejemplo, en el de la educación, ¿cuál va a ser tu objetivo principal? El objetivo principal va a ser lograr salud. Va a ser lograr lograr una mejor articulación entre la universidad y las unidades penitenciarias para que se efectivice el derecho a la educación. Ese es el objetivo general.
lograr una mejor articulación entre los dos sujetos principales que tenés, que son la unidad, la que sea, y la UNLP, para garantizarles a los internos el derecho a la educación que está plasmado en la Constitución Nacional, que tienen derecho a la educación, como todas las personas. Eso sería el general. En el tuyo, por ejemplo, podría ser, bueno, espera, para no confundirlos. Y los específicos o secundarios serían, por ejemplo, uno, lograr la firma de un nuevo convenio que permita mayores posibilidades de estudio. En el sentido de que pueda ser telemático, que pueda ser presencial, que vayan los profesores, no sé, como darle más posibilidades al alumnado de elección del modo de trabajar. Otra, aumentar el número de internos que se interesen por la educación de grado. ¿Por qué? Porque si vos ves que es, o sea, si los que todavía no están estudiando una carrera de grado ven que en sus compañeros que sí están cursando es un problemón y estudian y para el final y el día del final en la unidad le dicen, hoy no van, y es un bajón, porque es un bajón total, eso es como que puede llegar a desincentivar a los demás. Entonces, un objetivo secundario puede ser, bueno, lograr solucionar este problema para motivar a otros internos al acceso a la educación de grado. No sé, a ver otro que se me ocurra. Qué sé yo, implementar móviles y personal directamente direccionados a los universitarios. Acá o sea, no importa que sea utópico, o sea, porque obviamente que eso que requiere presupuesto. Y sabemos que no va a haber 5, qué sé yo, oficiales, no sé bien yo los cargos, pero no va a haber 5. Bueno, a ver, eso está bueno que lo aclares por el tema de la utopía, porque muchas cosas uno ¿Sabe, puede profe? llegar a proponer y todo se termina en lo que es recursos. Profe, en realidad, el problema, desde mi punto de vista, ¿no? Sí, Fabiola, sí, desde mi sí. punto de vista, el gran problema que tenemos nosotros con la educación de nivel superior, digamos, que es universitaria, como planteaba bien Gustavo, la universidad con la UNLP, que no se incluye en las cárceles y todo. El problema es que la utopía en realidad se da en el entorno de las medidas de seguridad. Nosotros somos una fuerza de seguridad y por ende nosotros, para trasladar una persona privada de la libertad a un entorno donde hay muchos civiles, digamos, por así decirlo, debemos trasladarlo con elementos de sujeción mecánica, nosotros debemos usar armamento y esas cosas son las cuales no se terminan de congeniar con el entorno educativo. Si bien nosotros, por lo general la mayoría de nosotros sabemos, porque tenemos chicos escolarizados, que a los establecimientos de educación no se puede ingresar con armamento, uniformado y un montón de cosas más. Ahí está el gran problema que nosotros tenemos, en el que nosotros tenemos que brindarle la educación superior a los detenidos, pero no condice eso en realidad con nuestra función que es asegurativa. Porque nosotros, si bien nosotros tenemos que llevar el interno a que estudie, vamos a poner el caso de un interno que tiene 25 años de condena, lleva 10, se le da la posibilidad de que el hombre estudie y le quedan 15 años por irse en libertad y yo al interno lo tengo que llevar sin esposas, sin armamento, yo tengo que estar de civil, adentro de un aula o a veces afuera. Entonces ahí está la gran utopía que hay para mí en el tema de que los internos vayan. No pasa por el móvil, por el personal que vaya a cargo y todo, pasa porque tenemos que ponernos de acuerdo en cómo nosotros vamos a trasladar el interno y que nosotros tenemos que evitar que el interno también se nos escape. Porque Claro, obvio. el interno se No, por escapa, eso, él está purgando una condena por un delito. Si tiene 25 años, mínimamente puede haber sido un homicidio, póngale. Nosotros, después, servicio penitenciario, yo me pongo, o el Ministerio de Justicia, ¿cómo le explicamos a la familia de la víctima que el hombre se nos escapó a mitad la de condena? facultad, no es un problemón, sí.
Pero también Entonces, para mí ahí está realmente la raíz del problema. En Es que que por también eso, se podría sí, buscar la la opción facultad, de que tengan clases de manera virtual como hoy tenemos acceso nosotros. Ellos también cuentan con celular. claro, por eso me llamó la atención esto que me esa es la decía. realidad de la. Usted imagínese, a ver, Sí, sí, yo tenemos me que ir a la Facultad de acuerdo Ciencias cuando. Sociales, a una universidad de Ciencias Sociales, ¿no? Y le aparecemos todos armados. Nosotros estamos trasladando un interno que tiene 25 años de condena, no lo vamos a llevar solamente con una pistola. Y no va a ir una sola custodia. Porque el hombre te sale a correr y nosotros tenemos que salvaguardar la vida de los civiles que están, nosotros agarrarlos, entonces vamos a ir 6 o 7 de nosotros, armados con armamento, vamos a la universidad, no, nos matan. No, si yo me No, acuerdo. no que podemos salía- entrar así, pero nosotros lo sabemos eso, pero ¿cómo mediamos con eso? Ahí está el problema. Sí, yo me acuerdo hace añares, algunos se debe acordar, cuando Derecho era acá en La Plata, solamente el edificio que queda en Se llevaba, 48, se llevaba a los internos y se sentaba el personal al lado arriba. del interno Sí, yo me a acuerdo. rendir. Y estaban todos los chicos. A ver, Todos nosotros así. pero uno no dice que no puede estudiar. El tema es que, a ver, nosotros para poder brindarle al interno, nosotros tenemos que dejar de cumplir nuestra función asegurativa. Mm. Pues Pero nosotros, incluso en ese momento, por ejemplo, el cuarto piso de Derecho, porque por lo general en esa época estudiaban Derecho nada más. No había otra carrera. sí. Viste que no había otra carrera. Ahí Ah, que como siguen que. estudiando, la mayoría estudian Derecho, periodismo, algunos, pero la Bueno, mayoría pero por estudian. ejemplo, la diferencia que yo veo, porque yo también estudié periodismo, y digo, y ahora Derecho, que tiene 2 edificios y es gigante, hay materias en un edificio, materias en otra. Antes era el cuarto piso y era ese pasillo largo, que digo, era muy difícil que se escapara, por ejemplo, con el policía en la puerta. Pero, por ejemplo, ahora que están todas las universidades trasladadas a los. Vamos a ser realistas, es muy difícil que un preso se escape de una cárcel porque tiene un muro de 7 metros de alto, reja, puerta y mínimamente tiene 25 personas por día y se nos escapan. Imagínense en una universidad. Claro. O Ahora sea, encima las universidades están la tipo teoría técnicamente no se tendría por qué ir, pero se va. Entonces, el problema es ahí, el tema de la seguridad que nosotros tenemos que brindar. Porque yo me pongo en el lugar de, a ver, no, gracias a Dios nunca me pasó, de prestar servicio en una unidad donde haya internos que estudien. Pero uno como directivo de una unidad le tiene que ordenar a un jefe que traslade un interno con ninguna medida de seguridad. Entonces, uno también se tiene que poner en lugares que está mandando un tipo que si el tipo se le escapa, pierde la carrera. Claro, obvio, sí, sí. Por Si eso me nosotros resultó estamos mandando extraño, a... por eso me resultó extraño que esto del convenio que no permita, me parece extraño. A ver, voy a averiguar porque. O sea, cada casa de estudio tiene su regla, obviamente. ¿no? Claro, pero Obviamente. me parece raro porque también sería o sea, le facilitaría la cuestión telemática, digo, le facilitaría también a la UNLP. Entonces no entiendo por qué, porque hasta cambió en el 20, en este año eso. No sé si alguno sabe o Gustavo. ¿Habrá cambiado este año? Porque para mí se permitía La unidad que yo presto servicio en la unidad 52 tiene convenio con UNICEN. Claro, pero con Sí. UNLP nadie. Sí. No, En la ese UNLP caso, o tiene sea, no hay este año. ningún problema, o sea, de que rindan telemáticamente, o sea, no es necesario hacer el traslado de la interna para que rinda. Claro. Lo hace directamente desde la unidad. Bien. Y Gustavo, ¿sabés vos, que pues sos el que planteaste el tema, si hubo algún problema concreto con la universidad, hay alguna unidad, o ¿por qué cambió eso? Si no, igual lo voy a averiguar, porque me llama poderosamente la atención. Que no. Porque digo, se evita un problema a la UNLP, entonces no entiendo por qué. Eso ya viene del año pasado y este año se actualizó el convenio marco y Ok. está preestablecido de esa manera. O sea, hasta el año pasado fue, en el 2024 cambió a imposibilidad de cursar o rendir por Zoom o telemático. Claro. Inclusive la carrera de abogacía te permite todo el primer año cursarlo virtualmente y 2 materias del segundo año. Después tiene que ir el alumno a sede de la facultad a rendir. ¿Y eso pueden hacerlo o no, los internos? Sí, sí.
virtualmente los que empiezan sea, a cursar primer año. Está bien, les aplican el mismo régimen que aquellos que no están privados de la libertad. Pero voy a averiguar, y también vos para tu trabajo tratá de averiguarlo, Gustavo, porque ese cambio no fue caprichoso. O pasó algo, o tuvieron algún problema, o digamos, alguna justificación tiene que tener, y seguramente que sea importante para tu trabajo describirla. Pero bueno, igual a mí me dejás con la intriga porque me parece raro. Pero. Igual, a ver, profe, también es entendible que, a ver, hay muchas universidades que tienen sede dentro de las unidades. La Universidad de San Martín tiene sede en la unidad de San Martín, pero eso incrementa, viéndolo, hay que ser un poco objetivo también, ¿no? Eso incrementa para la casa de estudio, la facultad, que tiene que pagarle los viáticos de traslado a los profesores, otro sueldo a los profesores, porque un profesor que enseña en contexto de encierro no cobra lo mismo que uno que enseña afuera. Claro, pero yo lo que digo es que, Es diferente eso. que se permita telemáticamente. Si vos le permitís por Zoom, no. Sí, pero hay que ver si los profesores quieren también. Pero ¿qué objeción podría tener un profesor? ¿Y qué sé Si yo? le estás facilitando el derecho de la educación a una persona que está en un contexto de encierro. A vos te significa lo mismo porque estás dando la clase en la universidad. Sí, obvio. A los alumnos. Usted dice que se filme, digamos, la clase y que la vean. Claro. Eso no, por ahí sí también. Obvio, sí. No, por ahí no lo plantearon así, por ahí lo plantearon como que den la materia por Zoom para los internos y aparte que le den a los chicos, o sea, lo está sobrecargando al profesor. Claro, pero a ver, hay que ver cómo se planteó también eso, ojo. Ahora todas las universidades, todas, desde la UBA, la Austral, las privadas, no privadas, de Capital, con los posgrados y todo, después de la pandemia, obviamente lógicamente por una cuestión económica, hacen todo telemático y presencial opcional, porque así puede ir gente de todo el país. Entonces, sobre todo las privadas, están cobrando 10 veces más que años anteriores, que era todo presencial. Porque ahora se puede conectar una persona, no sé, de Tierra del Fuego y hace el posgrado telemáticamente. Pero el profesor está dando la clase y por ahí yo estoy ahí, y el de Tierra del Fuego está en la casa. No es que le da una clase al de Tierra del Fuego y una clase a mí. Entonces yo digo, eso, por ejemplo, Gustavo, lo podés plantear como una línea de acción. No había entendido el concepto de telemático. Ay, perdón, yo porque lo uso en tribunales, cuando decimos audiencias telemáticas no lo había entendido, claro, perdón. Es como que graban la clase. Claro, exacto. La misma clase tiene, y eso a la facultad no creo que le irrogue, bueno, qué sé yo, que sea no, de esa manera no le implicaría ni siquiera más carga. Estoy pensando en el dispositivo de grabación, pero no sé. A ver, si la Universidad de Derecho pueden usar tranquilamente la plataforma de web que tienen todas las unidades. Claro, pero digo en el lugar. Una cámara sí, la computadora, o sea, no sé qué sé yo, no sé, no. Filman con la computadora y pueden transmitir por Webex o por. No, siento que algo debe haber pasado, no sé. Voy a averiguar. Pero bueno, independientemente de que me parece raro a mí, a vos, Gustavo, te sirve porque te vas a poder explayar en tu trabajo y. Sí, estoy tomando nota de todo. Sí, y estas líneas de acción. Tienes un montón para alternativas, que incluso algunas se vuelven, por eso digo, algunas son utópicas, como la que te decía, y lo que decía Fabio, de bueno, listo, si tengo un privado de la libertad a 25 años, va a 10, quiere estudiar periodismo, quiere ir acá a La Plata, que es un campus gigantesco que necesitas rodear el edificio, y necesitas de 10 personas, con armamento, con 3 móviles, también lo puedes poner como posibilidad, aunque sea utópico, y no vayamos a tener nunca o por ahora ese presupuesto. Pero vos en el trabajo lo podés plantear igual. Así como también. Protocolo, en el convenio marco de que se firmó en abril, está lo que dice Fabio, el protocolo de ingreso y permanencia de los alumnos y tanto del personal de custodia del servicio penitenciario. ¿Y qué ahora que los hacen quedar? ¿Afuera o adentro de la clase? Afuera. Afuera de la clase, claro. Sí, y tienen que ir de civil. Además, tuvimos un habeas corpus colectivo del circuito universitario de La Plata, que lo lleva después, no me acuerdo el apellido de acá de La Plata, del juez de ejecución 2. Sí, ya sé, sí.
Villafañe. Sí, Villafani, lo vi. Tuvimos una audiencia entre todos y nada, después la resolución le iba a dar entre estos días el juez, pero no se iba a apartar de lo resuelto anteriormente, que era que teníamos que llevar sí o sí a los alumnos a rendir. Ok, pero ¿qué se planteaba en el habeas corpus en esta oportunidad? No, la queja principal de los alumnos era la imposibilidad de llevarlo a rendir. Ok, bien. No, está bien lo que está Por ahí las diciendo. unidades tienen un solo móvil y el director de unidad, obvio, tiene que priorizar entre la salud del interno o llevar a estudiar a uno. Y la unidad no puede quedarse sin móvil ante alguna emergencia. Claro. No, habría que ver qué pasa si Villafañe, por ejemplo, se expide en relación a estas posibilidades. O incluso él podría imponer alguna obligación que motive que se cambie convenio marco. Porque si, Puede por ser el nexo con la universidad o no también, profesor. claro, obvio. Es que a veces se necesita practicidad, en el sentido de si un juez, lo estoy pensando en voz alta igual, pero digo, si un juez, por ejemplo, le plantean, che, no podemos ir a rendir, y él dijera, bueno, rindan telemáticamente, bueno, pero nos lo prohíbe el convenio marco del 2025, y él, no sé, o hiciera una audiencia con directivos de la Facu, o no sé, una directiva de que, bueno, hasta que se pueda efectivizar, porque eso podría ser, tipo, hasta que se pueda efectivizar o garantizarles a todos los internos el derecho a la educación, es que mientras tanto rindan por Zoom. Porque aparte el interno se entera ese día que no rinde, no es que le dicen una semana antes. Es un bajón estar estudiando para que el mismo día que vas a rendir te digan, no, hoy no se puede. Pero bueno, no, pensé que me decías otro habeas corpus. De ese no sabía que estaba. Después voy a ver qué sale. Igual, a ver, son reiterados ese tipo de reclamos por parte de los privados de la libertad. Por eso te decía que me llamaba la atención porque en su momento, que yo alguno habrán apelado, entonces habré intervenido, recuerdo que estaba la posibilidad por Zoom, telemática, y entonces con eso se podía, no me acuerdo si era cursada, ya no me acuerdo porque era más cercano a la pandemia, pero se aseguraba de todas maneras el derecho a la educación y bueno. Pero bueno, vamos a ver porque quizás en la resolución de... El habeas corpus obviamente que es por una persona, no, es colectivo, me dijiste. Sí, es colectivo, por todo el circuito universitario de La Plata. La Plata, perfecto. Bueno, eso también lo puedes incluir. Anótatelo. Bueno, Porque listo. vas a tener la resolución de él antes de entregar el TIF, así que Sí. está bueno que tengas una resolución judicial, a ver qué dice él. Aparte, Villafani siempre habla un montón del derecho a la educación. Es más, después si querés, veamos a ver igual qué dice en esta resolución, pero va seguramente a citar los convenios que cita siempre y los autores que hablan sobre garantizarle la educación a los internos. Así que ahí también tenés allanado el camino porque vas a tener los referentes, que si coincidís, obviamente, los podés citar. Pero bueno, me fui por la tangente y no sé qué estaba diciendo. Ah, objetivos principales y secundarios, ¿no? Bien, bueno, ¿se entendió más o menos? En el tuyo, Susana, sería, por ejemplo, ¿qué era lo de las carpetas del servicio? Eh, igual no sé, porque depende, te pregunto a vos, pero vos, por ejemplo, tu trabajo estaría enfocado a, che, que se pueda generar un contexto en el que no se necesiten tantas carpetas médicas, psiquiátricas. Claro, mejorar las condiciones laborales del personal Perfecto, ahí está. para evitar la gran cantidad de carpetas médicas, por ejemplo. Ahí punto, ponés punto, es tu objetivo principal. Ok, mejorar las condiciones. Mejorar las condiciones otorgadas por el SPB para evitar licencias periódicas. Acá Daniela a mí se podría dar ejemplos de títulos, sí.
ahora vamos con eso. Por ejemplo, a ver, ya que estamos con el tema de Susana, tu título podría ser, ahí voy como Sabrina, tu título podría ser, Yo había pensado la salud mental del personal penitenciario. O el estrés laboral será. ¿Qué será? no, para título me gusta más eso, la salud mental. eh, o puede ser, sí, salud mental en el ámbito del servicio penitenciario bonaerense. Puede ser tranquilamente el título. Y yo lo quería acotar al personal escalafón general. ¿Sabes? Entonces, Viste que dentro del servicio tenemos personal administrativo, profesionales y escalafón general. Yo, para hacerlo más pequeño, mi marco teórico, quería apuntar solamente al personal de escalafón general. bien, en el título no lo pondría yo eso. Eso lo pones en el resumen. ¿Viste lo que hablaba hoy recién de que vamos acotando? Porque Sí, ya, viste que cuando hoy yo daba las características del título, decía tiene que ser simple, tiene que ser conciso. Ya escalafón, ¿cómo es escalafón qué? ¿Me dijiste? escalafón general. General. Escalafón general. Un queso yo soy. ¿Ves? Ya son dos cosas que como que no entendés. El que está por fuera del nicho no entiende. Entonces Ok. en el resumen, sí, ahí pones que te vas a acotar a eso y después en la descripción vas a explicar qué es escalafón general. Eh, o podés poner, si tienen un organigrama así como medio como gráfico, lo podés poner también a modo clarificador o esclarecedor. Sí, Sabrina, decime. Te tengo que habilitar. Profe, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, bien, ¿vos? Bien. Bueno, yo ya tengo como mi tema. El tema es que escucho como a mis compañeros y me da la sensación como que está mal o sea, mi idea. Porque en realidad, o sea, lo que yo apunto, o sea, mi tema yo lo había escrito de esta manera. El impacto del encierro en el desarrollo del lenguaje de niños y niñas que viven con sus madres en unidades penitenciarias del servicio penitenciario. Yo soy psicopedagoga, entonces mi trabajo de investigación o sea, apuntaba ahí a demostrar o no si el encierro influye en el desarrollo del lenguaje de los niños que viven en contexto de encierro. Sí. Pero en realidad el trabajo es demostrar si influye o no influye. O sea, como que yo no puedo dar como puedo demostrar con mi trabajo de investigación vuelvo a lo mismo, si eso influye o no. O si influye en qué porcentaje. Claro, en realidad vos no tenés que demostrar nada, o sea, porque por ahí demostrar es un verbo muy Sí, fuerte. sí. No, Sí, 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 sí. vos a lo mejor, si cambiás la palabra demostrar por visibilizar, entonces vos querés visibilizar el efecto que tiene en el lenguaje de los niños y niñas en contexto de encierro, y vos en tu descripción /diagnóstico vas a ir contando a través de diferentes herramientas y metodologías que vamos a ir viendo más adelante, bueno, a ver si impacta o no. O, digamos, el resultado lo vas a saber una vez que lo vayas como, bueno, vos seguramente ya debes tener si sos psicopedagoga y además trabajas ahí, supongo que algún spoiler ya tenés de si afecta o no afecta. Entiendo que algo debe afectar. No sé nada justamente por eso. O sea, yo nunca trabajé en cárceles con niños, por ejemplo. Con niños. Ajá. Okay. Por eso también, a ver, la idea, o por lo menos mi intención, era justamente eso, o sea, tener totalmente desconocimiento, porque Buenísimo. a veces lo que pasa, lo que pasa es que muchas veces uno ya conoce la realidad, entonces por ahí lo que uno piensa ya está viciado por lo que uno siente o por el conocimiento que uno tiene. Entonces, desde mi lugar bueno, yo no tengo ni idea si impacta o no impacta, nunca vi a un niño con su mamá en contexto de encierro más allá de alguna pasantía que yo hice cuando estaba cursando la carrera.
pero después nunca más, o sea, y también me parece valioso eso, porque por ahí muchos dicen, bueno, en un lugar en donde uno esté en contacto, en un lugar en donde uno trabaje, pero bueno, muchas veces pasa eso también, que en los lugares en donde uno trabaja muchas veces está viciado de lo que uno piensa, Pasa o de que las en tu experiencias. En tu caso, el trabajo de campo lo tendrías que hacer, por ejemplo, en la cárcel de mujeres con niños menores de 5 años. O sea, Claro, la información necesariamente la vas a tener que sacar de esas unidades. Si claro, vos- pero bueno, hay grupos que trabajan ahí y no por eso, necesariamente no, yo tendría que tener contacto con los niños, digo. no, Más allá de una experiencia de observación que podría llegar eventualmente a ser. claro, por ejemplo, si un día, si por ejemplo tenés algún contacto que trabaje en la cárcel de mujeres, no sé si sos de acá de La Plata o no importa, Sí, ¿de soy dónde? de La Plata. Bueno, te vas a la cárcel de mujeres y Por ahí se puede acercar al jardín también, la campanita. Ahí no van los hijos de la interna también, junto con la Bueno, mi interna. niño, esto va también porque yo tengo un nene que va a comparte sala con nenes que están también con sus mamás privadas de su libertad. Claro, por ahí con las maestras de También jardín. con las maestras también, que ahí ya hice también todo el enlace ahí. Pero no, bueno, mi buenísimo, idea es es, sí, súper interesante, súper interesante. Si tenés las ganas y pues yo pensé que me lo decías porque trabajabas ahí, digo, bueno, capaz que no trabajo. pero mejor, es verdad porque no vas a tener ningún sesgo, porque ningún sesgo de confirmación, o sea, ninguna idea preconcebida, porque no estás empapada en el tema, porque no trabajas a diario en la cárcel. O sea, a veces tiene sus pros y sus contras, depende de la temática que elijamos. Pero en tu caso está buenísimo, y si tenés, sí, esas ganas y la voluntad de esto que decía, de hacer alguna observación participante, un día ir un día por lo menos, ir y ver qué onda, después esto que decís vos, que bueno, justo por tu historia personal, digamos, en el jardín comparten salita o lo que sea, o sea, todo aquel espacio que te brinde información para el trabajo, perfecto. Después lo organizas en el trabajo, en descripción, en algunas herramientas que pueden ser entrevistas, encuestas, esta observación participante o no participante, hablar con la o el director de la unidad de la cárcel de mujeres. Hay un montón de herramientas. Pero me parece súper interesante que lo enfoques desde el lado del lenguaje y de niños. Re interesante, anda por ahí sí o sí. No cambies Bueno, de idea. entonces yo no tendría que poder poner en mi enunciado, o sea, demostrar si influye o no influye. O sea, puedo simplemente. No, yo pondría, por ejemplo, el tema sería el impacto en el lenguaje de los niños y niñas que conviven en contextos de encierro, digamos, por default, digamos, por ser hijo de una Entiendo, persona creada de... entiendo. Profe, sería, ahí a ver, no debería aclarar que sería un lenguaje, porque en realidad ella hace específico un lenguaje de la cárcel, que sería el lenguaje como No. utiliza Yo la hago en escuela. el desarrollo, no, yo en el desarrollo del lenguaje. claro, Porque yo te digo, yo también trabajo en consultorio y veo por ahí nenes comunes, por llamarlo de alguna manera, que viven con sus familias en sus casas y tienen retraso en el desarrollo de su lenguaje porque están expuestos a pantallas todo el tiempo, bueno, un montón de situaciones del mundo, digamos, normal, o de nenes que viven con su madre en un ámbito cotidiano, que van al jardín, que van a la casa de su abuela, de su tía, y tienen un retraso en el lenguaje. ¿Cómo se da eso en los niños que viven con su mamá? Como hay un montón, como eso a veces funciona como obturador, muchas veces puede funcionar como facilitador. Esto de que los niños estén todo el tiempo rodeados de una familia o a la casa de los abuelos, de los tíos, que se da como una socialización un poco más amplia, muchas veces esto también ayuda a que este desarrollo se lleve a cabo. Ahora, en nenes que están todo el tiempo en un ámbito de encierro con su mamá, ¿cómo es que se da ese desarrollo? ¿Se da de manera normal en lo que nosotros denominamos acorde a su desarrollo evolutivo o a su edad en el desarrollo evolutivo? ¿O hay un retraso sí o sí? ¿O no? Entonces como que a mí me surgió como esa pregunta.
Sí, y también vinculado a que cada contexto tiene como un lenguaje propio, o sea, el lenguaje es el mismo, digamos, pero digo, tiene sus... El desarrollo de lo que se denomina lengua madre, por ahí de los nenes que viven, no sé, en determinados contextos o en determinadas comunidades. Yo en un momento trabajé en un jardincito que iban muchos la comunidad boliviana y ellos tenían un lenguaje particular. Gracias. Entonces, también eso, yo no lo entendía hasta que, bueno, vi que era una cuestión muy cultural, de los nenes que no hablaban en lo que se espera en ciertas edades, 3, 4 años, y ese desarrollo del lenguaje se da a los 6 años, pero por una cuestión cultural, porque no se habla con los nenes en ese tipo de culturas. Ese contexto, Claro, entonces es como que... Entonces no es que había un retraso en el lenguaje, sino de que esos nenes no se vinculaban con sus papás o con sus hermanos mayores de la misma manera que, no sé, yo me puedo vincular con mi hijo que tiene 2 años. Claro. No, y No además, necesariamente había una cuestión no necesariamente había una cuestión de un retraso en el desarrollo, sí, sino simplemente no estaba dado. biológico, sino social. Claro, sí, totalmente. No, y también, ¿sabes qué? Vincularlo con que también esos niños y niñas, desde que tienen uso de razón, también tienen vinculación con ustedes, o sea, con los trabajadores del servicio penitenciario, que también tienen un lenguaje propio, no solo verbal, sino contextual, digamos, que también están inmersos ellos, bueno, por lo que les tocó, porque les tocó tener a la mamá privada de la libertad, y bueno, y supongo que eso también debe influir en el lenguaje de los chicos. Yo supongo que sí, pero no sé de qué manera, por eso de ahí iba como mi investigación. Pero bueno, Son el lunfardo de los presos, hablando en criollo. Claro, el lunfardo, eso no me salía a decir. El lunfardo que usan los internos, por decirlo así, porque ni siquiera... El lunfardo que usan los internos, hoy lo usan todos los chicos en la calle. Porque hoy uno se cruza con el que tiene un hijo adolescente de 16, 17 años. Pero tiene que ver con también trabajar en el servicio, escucha la música que ellos escuchan, usan el lunfardo que usan los internos. Es mismo. Bueno, pero es muy propio del adolescente eso, una característica muy propia del adolescente que por ahí tiende siempre como a despegarse. Claro, despegarse por ahí del lenguaje convencional, viste que a veces ellos inventan su palabra. Así como tengo un nene de 2 años, tengo una adolescente de 17 y a veces viene acá a mi casa y me dice random y todas esas palabras y digo, explícame qué significa eso porque no te entiendo. Entonces, es muy propio esto también de los adolescentes, de tener su propio lenguaje, de poder comunicarse ellos en su idioma, entre comillas, como que los adultos quedemos por fuera. Pero bueno, tiene que ver también con una etapa de su desarrollo evolutivo, de ir en contra de la corriente. Pero... Y después aprovecho que me hace el pie para decir que tal vez cuando empiecen el trabajo, por ejemplo, a vos se te ocurrió, o como que tu disparador fue el lenguaje. Pero a lo largo de, digamos, la confección de trabajo, de que vas a la unidad, de que hablas con una amiga que trabaja que entrevistas a tal, te das cuenta que por ahí el impacto no es tanto en el lenguaje, sino, por ejemplo, en el comportamiento. Profe, también tiene mucho que ver esto que es el tema de los derechos del niño, en cómo, hasta qué punto los derechos no son vulnerados por más que esté con su mamá dentro del contexto de encierro. Sobre ese tema, esa discusión hay mucho escrito, hay mucho hablado y ahí tenés... Eso es un tema que me rompe la cabeza. Y, o sea, viene de antaño y vas a tener las dos veredas. Y está, creo que 50-50 dividido. Estaba pensando en esto del desarrollo del lenguaje. Sí. ¿Es un retraso en el desarrollo del lenguaje o es un lenguaje diferente? Y hay que ver qué haga Sabrina el trabajo y después vemos. No, ella lo propone como para ver, por eso yo decía, el trabajo de Sabrina va a empezar, por eso la inquietud está que tiene... buenísimo, me encantó, quiero que nos pase después que nos pase. Sí, después sí, está buenísimo, re interesante. Por eso decía esto, la inquietud de Sabrina arranca con, che, ¿qué pasa con el lenguaje en los niños y niñas en contexto de encierro? Bueno, para ver qué pasa con el lenguaje voy a ir por acá, voy a hacer estas entrevistas, voy a ir a la unidad, voy a hablar con las mamás, voy a ver qué pasa, o ahora cuando va a buscar a la nena o nene al jardín, a ver, no sé, qué diferencia o qué observa. Por ahí no, por ahí se encuentra con que
en el lenguaje no hay ninguna cuestión, estoy inventando, porque seguro que sí, pero digo, lo Sí, digo porque sí, por ahí a veces en el camino les cambia el enfoque, y por ahí lo que es mío, Lo que sería bueno, pues está buenísimo ese tema, pero por ahí, por ejemplo, yo cuando inicié la carrera en Mercedes, las internas tenían hijos en el anexo y no iban a jardines, no iban a nada, estaban en contexto de encierro literal. Por ahí, si Sabrina, no sé si vos por ahí tenés contacto con algún funcionario del servicio que sea antiguo, que haya vivido hacer la la diferencia, otra época de cuando creaban claro. a los chicos las internas y que más o menos te pueda guiar de cómo era antes y cómo es ahora. Porque ahora creo que está no, bastante sí, yo equilibrado. de todas maneras traté como de acotar, ¿viste? El tema. Yo Claro, pero conozco por la ahí que la comparación me parece que es re grande. Antes los chicos estaban hablando puede una ser, el tema ignorancia es que no sé si a habrá escala. registro de aquel entonces, tendría que ponerme en contacto ahora cuando mañana vaya a dejar a Beltrán, a ver desde qué momento empezaron los nenes de las internas a ir a ese A ir al jardín. jardín. Porque yo claro, también tengo entendido que antes el jardín incluso estaba dentro de la unidad. O sea, los nenes iban al jardín, iban las señoritas, pero dentro de la unidad. Claro, pero eso no Después sería lo existió mismo. Después existió la posibilidad de que los nenes vayan, salgan Llevan en de la combi, me unidad. parece, Sabri. Claro, lo llevan en combi, sí. Beltrán tiene un par de compañeritos que son nenes de internas. Yo la verdad es que lo dejo, lo voy a buscar. El viernes tengo una barrileteada en el jardín, así que ahí me voy a enterar a ver un poco más, a ver cómo Bueno, es esa dinámica. a ver si las madres salen, si las dejan salir por No ese tipo de sé, actividad. la Bueno, verdad es pero que no lo sé. eso, utilízalo como herramienta para el trabajo. Claro, pero bueno, mi duda iba a esto, que como era un trabajo de investigación y yo digo, bueno, el impacto del encierro en el desarrollo del lenguaje, ¿influye o no influye? Sí, como que o sea, en mi mente estaba como que sí o no. Claro, no, Sí, quizás separate de los polos, de blanco-negro, sí o no. Vos sí, vas tal a, cual. vos vas a investigar, nos suele pasar que queremos llegar como a una resolución o a resolver tal problema, o si es blanco-negro. Y no, por lo general, no llegamos a algo tan concreto. Quizás con algunos temas sí es más fácil, porque por ahí son más concretos, incluso de pensar, como decíamos, bueno, la educación, No, los igual claramente móviles. estamos hablando de personas, puede ser que tampoco me dé todo sí o no, que puede ser que un porcentaje sí, puede ser que un porcentaje no, o Claro. ese porcentaje que sí sea Sí, por determinadas situaciones que justo en la comparativa, nada, se dan como situaciones parecidas, por eso se da ese retraso o no, pero sí, o bueno, simplemente lo que en te mi mente, decía, en mi también mente está bueno estaba como eso, que tu como demostrar objetivo que sea, que tu objetivo no sea por ahí demostrar algo en concreto, sino, o sea, el hecho de visibilizar algo ya es re importante. Y vos estás visibilizando una problemática que, por ejemplo, a mí no se me había ocurrido nunca. Y por lo que ves que impacta en tus compañeros y compañeras. O sea, claro, ¿qué pasa con los niños y niñas? Bueno, a vos te llama la atención, también por tu especialidad y todo, desde el lenguaje. Entonces, bueno, vos le vas a dar luz y encima está buenísimo porque darle luz a una minoría, que son los niños y niñas, que por lo general siempre, bueno, ahora por suerte vemos que antes no salían de la unidad, ahora van al jardín afuera y comparten con niños y niñas que no están en contexto de encierro. Pero digo, hasta que van ganando derechos, siempre, como siempre, los niños y los ancianos siempre van perdiendo. Entonces, ya desde el vamos, la elección es positiva desde ese lado. Incluso convencionalmente, desde la Convención de los Derechos del Niño y el derecho a la educación del niño y al espacio libre, tenés de todo para hablar. Con lo cual ahí ya tenés un espacio ganado, que es visibilizar eso. Después, con lo que te vayas a encontrar, te sorprenderás vos y verás a qué conclusión llegás. Pero no necesariamente vas a llegar a que hay un retraso o no, o dejate sorprender, para mí. Lo que pasa, profe, que me parece que va a tener se le va a abrir un montón de abanico a Sabri con respecto a ese tema. Porque es como usted dice, los ancianos y los niños son las personas hoy más vulnerables de la sociedad. Sí, siempre. Y más en un contexto de encierro. Y sí, obvio. Profesora, una interseccionalidad. Sí, decime. perdón que interrumpa. Yo también más o menos
iba a hacer un trabajo sobre los niños en el contexto de encierro, pero más orientado a cómo repercute una vez que son insertados en la sociedad. Bien. Me costó un montón tratar de encontrar el objetivo y decidí arrancar por el tema del control de natalidad con respecto a las internas en contexto de encierro que quedan embarazadas y demás. O sea, como buscarle más por ese lado. Ok, o sea, vos lo acotarías a las madres que, o sea, perdón, a las internas que son madres ya en el contexto de encierro. Claro. Ok, ¿y qué enfoque darle a eso? O sea, ¿qué problemática ves ahí? La Lo que yo... o que no tienen el control adecuado. Sí, más que nada el significado que por ahí tiene para ellas tener un hijo dentro de... Ah, perfecto. Una vez que, claro. O sea, los beneficios que tienen. Claro, el tránsito del embarazo dentro del contexto de encierro y el impacto sobre la salud, no solo física, sino psíquica de la mamá. Eso y también la educación en ellas, ¿no? Y sí. la importancia o sea, el aprendizaje de ella de si vas a tener un hijo, evitar que sea dentro de la cárcel, ¿no? Okay. No verlo como el beneficio como ellas lo ven. Ajá, darle realmente la importancia de que los niños también crezcan en libertad. Sí, entiendo. Bueno, está bien, hay que aprender una vuelta de... pensate cuál sería el objetivo principal y trata de bajar, lo que les digo, de escribirlo, porque cuando lo tratás de escribir por ahí, como que naturalmente lo acotás. Pero está bien, entiendo, es como... suena, no sé cómo decirlo, si te suene feo, pero sí, como repensar la idea de no solo maternar, sino cursar un embarazo durante el contexto de encierro. Claro, sí, por ahí puede sonar como un poco, no le va a limitar a que sean madres o no. Claro. No es la prohibición, sino la reeducación de otro aspecto. Igual después vamos a tener clase específica así de género, pero con estos temas hay que tener mucho cuidado, pues son muy sensibles. Claro. Todavía todos y todas, yo también, por eso tengo mucho cuidado en qué palabras utilizar y no, porque uno sin mala intención a veces le pifias en una palabra y, o sea, primero que si alguien nos escucha o nos lee, se puede sentir lastimado por lo que decimos, y aparte por lo que digo, ya que estamos haciendo un trabajo de grado, hacerlo con la mayor responsabilidad y precisión que ellos requieren. Pero bueno, trata de escribirlo, cosa de que lo vayamos puliendo bien para que queden las palabras correctas y que den el mensaje que querés dar y que no pase a otro. Sí, que por ahí no es tu intención ni la de nadie, pero en todo lo que es cuestiones de género, que realmente lo vamos aprendiendo todo el tiempo, a mí incluso yo... A veces le pifio, ¿viste? Sí, una palabra de más. Más que nada apuntando a cuáles son las secuelas, ¿no? En los chicos, la importancia, porque muchas veces sí, o sea, la crianza del niño cerca de la madre, pero el desapego que se produce cuando ellos tienen que dejarla, o sea, darle importancia a todo. Tratar de elegir si haces hincapié en ella o en los nenes, porque si no se te va a hacer muy largo y no tenés tanto para escribir. Yo en tu caso creo que enfocaría en el hincapié en la mamá, en todo el tránsito de su embarazo, sí, esto de... Perdón que me meta. Yo me acuerdo que nosotros en su momento, cuando hicimos el curso de subprefecto, también teníamos que hacer como una especie de proyecto. Hicimos como un proyecto de acompañamiento a las internas que cursaban, te la tiro como idea, ya que por ahí tu interés va por ahí, del acompañamiento en los últimos 3 meses del embarazo, que por ahí son mujeres que están solas, que por ahí no tienen el acompañamiento de la familia del exterior, muchas por ahí son madres primerizas, de todo lo que significa a nivel psicológico transitar un embarazo digamos, privada de su libertad. No sé, como de crear un grupo que las acompañe, no sé, que un neonatólogo,
que le den charlas informativas de cómo es el proceso de parto. Viste que nosotros por ahí cuando vamos a tener familia nos ofrecen hacer un curso de parto para que les expliquen a esas internas cómo es que se va a dar ese desarrollo, porque en ese momento, o sea, en la averiguación que habíamos hecho nosotros con mi grupo, fue que por ahí había muchas mujeres que estaban solas y muy jovencitas también, que quedaban embarazadas, que por ahí tenían relaciones eventuales con visita y quedaban embarazadas y después se quedaban muy solas. De todo, o sea, desde el lado psicológico, todo lo que significaba afrontar un embarazo en un contexto de encierro. Por ahí, no tanto cuestionar esto del embarazo sí o el embarazo no, sino cómo se desarrolla el embarazo dentro de su situación de privada de libertad. Bueno, después, eso también, toda la información que uno piense que le puede servir un compañero o compañera, o se lo pasan por el grupo, porque el cuatrimestre pasado pasaba lo mismo. Por ahí un tema de uno, otro tenía algo para aportar y se iban pasando cosas. Bueno, chicos y chicas, los dejo porque tengo que dar otra clase. Así todo un vaso de agua en el medio. Nos vemos el lunes que viene, lo mismo. La tarea por ahora siempre es la misma, encontrar una problemática, los que no la tienen. Los que la tienen, bájenla escrito. Los que ya lo tienen escrito, vayan puliendo, vayan armando el resumen, lo que puedan. Pero sobre todo los que no tienen tema ni problemática, intenten pensar. Y después alguien me había pedido títulos, la semana que viene hacemos un poquito de énfasis en eso. ¿Les parece? Bueno, los dejo, que así armo el otro. Gracias. Chao, hasta Hasta luego. luego. Profe, ¿el presente ponemos en el grupo? Sí, tranqui, que se me vincula solo, así que tranquilo.